Bienvenidos fluidómanos. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo de estática de fluidos y vamos a hablar sobre las fuerzas hidroestáticas que se ejercen sobre una superficie plana que se encuentra sumergida. O como ustedes ya lo saben, pues podemos hablar sobre las fuerzas que se están dando en las placas planas. Para iniciar este video, quiero empezar con esta pregunta y es ¿cómo podemos obtener la fuerza hidroestática? Ustedes ya saben, y cuando estamos hablando de estáticas, de fluidos, pues la fuerza va a ser igual a la presión por el área. Sin embargo, cuando hablamos de figuras totalmente irregulares, es decir, que no son rectángulos, cuadrados, triángulos, círculos, pues es necesario implementar el diferencial de área y la integral de área o la integral de superficie. Y la forma como nosotros podemos interpretar esto para figuras totalmente irregulares es que esta integral es una sumatoria y una sumatoria que me va a incluir pequeños elementos geométricos. Por ejemplo, si tenemos una figura irregular y la dividimos en pequeños triangulitos o en pequeños cuadrados, al realizar esa sumatoria del área de esas pequeñas figuritas, lo que vamos a obtener es al final el área total o global de la figura que tenemos en interés. Y de esta manera pues podemos cuantificar nuestra fuerza hidroestática. Como ustedes ya saben, pues la presión es densidad por gravedad por altura y al reemplazarla, pues la ecuación nos queda de esta forma. Y la densidad y la gravedad pues son constantes y la podemos sacar de la integral para que quede de esta forma. Ahora, quiero centrar mi atención en este término que ustedes están viendo, es decir, no en la gravedad ni en la densidad, sino en la integral de superficie multiplicada o la multiplicación de la altura por el diferencial de área. Y eso se conoce como el primer momento de área. Y este pues va a estar relacionado con establecer la coordenada donde se encuentra el centroide o el centro de la superficie, que lo vamos a llamar Z de C, como lo están viendo acá. Algo interesante de esto y la forma como podemos comprender esta expresión es que esto en realidad lo que está haciendo es un promedio. Si nos vamos, por ejemplo, a estadística y hablamos del primer momento, lo que realmente se está haciendo es un promedio. Y aquí lo que tenemos es eso. Si ustedes tenemos acá, recuerdan que la integral es una sumatoria y de los pequeños elementos que se están dando y lo dividimos por toda el área total de ese elemento, pues lo que estamos haciendo acá es sacar ese promedio. Así que este centroide realmente vendría siendo el promedio de la altura de lo que tenemos de la figura que estamos por analizar. Ahora, el siguiente paso para poder establecer mejor esta deducción de ecuación es, vamos a despejar esta integral z de a, es decir, z de c multiplicado por a va a ser igual a esta parte de la ecuación y lo vamos a reemplazar dentro de esta. Es decir, que vamos a hacer esta sustitución para que podamos tener este resultado. Es decir, que la fuerza resultante que se está dando o la fuerza hidroestática que se está aplicando a una superficie plana, pues es la densidad por la gravedad por el promedio de la altura que se tiene por el área total de la figura. Y si ustedes recuerdan, pues densidad por gravedad y por altura vendría siendo presión, pero en este caso lo que tenemos es una presión promedio y que la vamos a definir de esta forma. Ahora, ¿cómo podemos nosotros visualizar esto que acabamos de hacer? Bueno, ustedes ya conocen este esquema del video anterior, pero le he añadido algunas cosas interesantes. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la coordenada del centroide o el centro de la superficie, que en este caso pues tenemos una figura regular, eso nos ahorraría hacer esa integral, vendría siendo este punto de acá que ustedes ven, que vamos a representar con la letra C. Y la forma como podemos llegar a esa coordenada vendría siendo A medios, que es la distancia de este punto hasta acá, y H medios, que es la distancia de este punto hasta este punto acá. Eso significa que la presión promedio que nosotros estamos cuantificando, la línea de acción va a pasar por el centroide de la figura, por esta parte de acá. Vendría siendo la presión que estamos cuantificando. Esta es la que nosotros necesitamos para poder determinar pues, la fuerza hidroestática. Y esta vendría siendo pues, su línea de acción. Sin embargo, tenemos que preguntarnos algo y es ¿cuál es la línea de acción de la fuerza resultante? Pues les puedo responder de una vez diciéndoles que no va a ser la misma de la línea de acción de la presión. Y para ello lo que tenemos que hacer es otra deducción muy sencilla y es que debemos igualar el momento de la fuerza resultante al momento de la fuerza de presión distribuida respecto al eje X.
Bueno, sé que esto suena un poco complejo, pero en realidad no lo es. Lo que vamos a hacer es, vamos a coger nuestra definición general que tenemos de nuestra fuerza hidroestática, que ya lo hicimos antes, y vamos a integrar ambas partes. Vamos a sacar una doble integral. Y esta integral va a ser al lado izquierdo respecto a una coordenada específica, ya les voy a decir cómo se llama, y al lado derecho, pues como la presión va a estar en función de todos los puntos de la altura, tiene que ser respecto a z. Cuando resolvemos esa integral, pues surge de esta forma sencilla, ¿correcto? Es decir, tenemos que el ZP multiplicado por la fuerza hidroestática y la integral de superficie y todo esto. Y cuando reemplazamos la presión por la definición que ustedes ya conocen, que es densidad de gravedad por altura, pues nos va a quedar esta expresión, donde sacamos la densidad de la gravedad fuera de la integral porque son constantes y pues z queda al cuadrado. Este término nuevamente que ustedes están viendo acá se conoce como el segundo momento de área. Y lo podemos darle una definición, es decir, le podemos dar una variable y sub xx, que va a estar acá, para poder acortar la situación. Sin embargo, hay algo que tenemos que añadirle a eso, y es que necesitamos que este segundo momento pase por el centroide que hemos aplicado anteriormente para la presión. Y para ello lo que hacemos es aplicar el teorema de los ejes paralelos, para que quede la expresión de esta forma, donde tenemos acá nuestro segundo momento, tenemos este segundo momento que va a pasar por el centroide y le vamos a sumar esta expresión que se encuentra acá, para que podamos realizar una sustitución muy sencilla. Pues, ¿cuál es esa sustitución? Simple, cogemos IXX, ya sabemos que es esta definición que se tiene acá, y si yo cojo densidad, que es esta parte de acá, si cogemos densidad y gravedad, lo mando a la otra parte de acá a dividir, pues vamos a tener esta parte de acá de la ecuación, que es lo que he realizado. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar la definición que conocemos de fuerza hidroestática, que es la densidad por la gravedad, por esa altura promedio, que es Z sub C, multiplicado por el área total de la figura que estamos analizando. Cuando realizamos el álgebra de esta ecuación, es decir, cancelamos la densidad, cancelamos la gravedad, jugamos acá con los términos, llegamos a esta conclusión. Y es que este ZP que tenemos acá va a ser igual a Z sub C más esta parte de acá de la ecuación. Eso significa que el centroide de la figura, les vamos a sumar este pedazo acá que se tiene. Eso quiere decir que siempre va a estar por debajo del centroide de la figura. ¿Cómo nosotros podemos visualizar eso? O sea, pues toda esta expresión matemática solo le podemos dar un sentido si lo esquematizamos. Bueno, pues la mejor forma para poder visualizar esta ecuación es de esta manera, donde tenemos el centro de presión, que es Z sub P, ya les dije la definición, tenemos Z sub C, que vendría siendo el centroide de la figura, y tenemos el segundo momento que pasa por el centroide de la figura, dividido por el Z sub C, que ya conocen la coordenada, por el área de la figura, que en este caso pues lo quise hacer como una figura regular, que es este rectángulo, que es A por H. Des en cuenta que, vuelvo y les quiero repetir acá, este Z sub P va a ser la coordenada del centroide de la figura, esta que se encuentra acá. Y des en cuenta que esto que le estoy sumando acá a la ecuación es este pedazo que está acá, esta distancia que ustedes están viendo. Y de esta manera nosotros establecemos la línea de acción que es de nuestra fuerza hidroestática. Bueno, ya solamente sobra decir cómo podemos obtener esto. Bueno, en realidad es algo muy sencillo. En todas las figuras geométricas, el segundo momento de la figura respecto al eje X lo pueden encontrar en tablas, que para este caso pues tenemos el rectángulo, que es esta figura, que es A por H al cubo dividido 12. Y de esa manera pues cuantificamos, localizamos nuestra fuerza hidroestática. Bueno, fluidámonos, espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse, compartir. Nos vemos en una próxima.